Abraham y la promesa de Dios. Hace miles de años, cuando el mundo aún era joven y las antiguas civilizaciones erigían sus torres bajo cielos estrellados, comenzó a escribirse una historia. Una historia que abarcaría generaciones, atravesaría desiertos y océanos, y llegaría hasta nosotros hoy. Es la historia de un hombre llamado Abraham y la promesa que Dios le hizo. Una promesa que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Este es un viaje de fe, obediencia, duda y milagros. Es la historia de cómo un hombre común se convirtió en padre de naciones, y cómo Dios cumple sus promesas, incluso cuando todo parece imposible. Prepara tu corazón para sumergirte en esta narrativa antigua, pero eternamente relevante. Cierra los ojos, si lo deseas, y deja que las palabras te transporten a aquellos días lejanos, a aquellas tierras áridas, a ese encuentro que lo cambió todo. Nuestra historia comienza en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más prósperas y antiguas de Mesopotamia. Imagine una metrópolis rodeada de gruesos muros de ladrillos cocidos al sol, con inmensas puertas vigiladas día y noche. Sus calles estrechas y sinuosas estaban bordeadas de casas de adobe, algunas de 2 pisos, con techos planos donde las familias se reunían al anochecer para escapar del calor sofocante del día. En el centro de la ciudad, dominando el paisaje, se alzaba el Sigurat, una torre escalonada dedicada al dios de la luna Nanna. Era una estructura imponente, con escalones que parecían alcanzar el cielo, pintados de vibrantes colores que brillaban bajo el sol abrasador. Alrededor del templo, sacerdotes vestidos con largas túnicas realizaban rituales diarios, quemando incienso cuyo aroma se extendía por las calles, mezclándose con el olor del pan horneándose en los hornos, los animales en los corrales y el río Eufrates que serpenteaba cerca de la ciudad. Allí, en ese centro de comercio e idolatría, vivía un hombre llamado Abraham. No era diferente de los demás habitantes de Ur. Criado en medio de las costumbres locales, rodeado de templos de ídolos y la constante presencia de la religión politeísta que dominaba Caldea, su padre, Taré, era un hombre respetado, y la familia tenía una vida establecida, con propiedades, sirvientes y una posición social definida. Abraham caminaba por las mismas calles todos los días. Veía mercaderes comerciando con telas de la India, especias de Arabia, metales preciosos y granos. Oía el ruido constante de los herreros martillando bronce y cobre, de los alfareros moldeando vasijas en sus tornos y de las mujeres charlando mientras llenaban sus cántaros de agua en los pozos comunales. La vida en Ur era predecible, segura, cómoda, pero algo dentro de Abraham lo inquietaba. Los dioses de piedra y madera que rodeaban la ciudad no le hablaban al corazón. Las promesas vacías de los sacerdotes no le traían paz. Había un vacío que ni todas las riquezas de Ur podían llenar. Y entonces, en un momento que lo cambiaría todo, el Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, aquel que no habita en templos hechos por manos humanas, le habló a Abraham. No sabemos exactamente cómo fue ese primer encuentro. La Biblia no detalla si fue una voz audible que resonaba en la quietud de la noche, si fue durante el día, en medio de sus tareas diarias, o si fue una convicción profunda e inquebrantable que se instaló en su corazón. Lo que sí sabemos es que fue innegable. Fue transformador. Fue divino. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu pueblo y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y a quienes te maldigan maldeciré, y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de ti. Detente un momento y considera el peso de esas palabras. Dios le pedía a Abraham que lo dejara todo. Su tierra natal, con sus paisajes familiares, sus tradiciones ancestrales, sus lugares de memoria, sus parientes, primos, tíos, tías, toda la red de relaciones que le brindaba seguridad e identidad en esa cultura tribal. Y la casa de su padre, el centro de la estructura familiar, la fuente de herencia y protección. ¿Y a dónde iría? Dios no lo dijo. Solo dijo que le mostraría el camino. Era un llamado que exigía confianza ciega, fe absoluta, obediencia sin garantías tangibles. Pero había promesas, grandes promesas. Abraham sería el padre de una gran nación. Su nombre sería engrandecido. Sería una fuente de bendición. Y, aún más impresionante, a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta última promesa apuntaba a algo mucho mayor de lo que Abraham podía imaginar en ese momento, algo que se extendería milenios en el futuro.
Abraham tenía 75 años cuando recibió este llamado. No era un joven aventurero en busca de novedades, sino un hombre maduro y consolidado con una vida forjada. La decisión que tomó fue extraordinaria. Él creyó, simplemente creyó. Confió en la voz de ese Dios a quien no conocía del todo, pero que hablaba con una autoridad que ningún ídolo de Ur jamás había poseído. Imaginen la preparación para ese viaje. Abraham hablando con su esposa Sarai, explicándole lo inexplicable, compartiéndole una promesa que parecía imposible, sobre todo porque ambos eran ancianos y no tenían hijos. Sarai, a los 65 años, oyendo que su esposo había recibido un llamado de Dios para dejarlo todo y partir hacia lo desconocido. Sin duda, hubo momentos de duda. Noches en las que Abraham miraba el cielo estrellado sobre Ur y se preguntaba si había entendido bien. Días en los que la voz del pragmatismo le susurraba que estaba siendo insensato, que se arriesgaba demasiado, que debía quedarse donde estaba seguro. Pero la fe prevaleció. Abraham comenzó a organizar la partida. Reunió a sus sirvientes, hombres y mujeres, que lo acompañarían en este viaje incierto. Separó los rebaños de ovejas y cabras, el ganado vacuno, los burros que llevarían las tiendas y las provisiones. Empacó las pocas posesiones que pudieron llevar, los objetos de valor, las provisiones de agua y comida para la travesía del desierto. Su sobrino Lot, hijo de su hermano fallecido, decidió acompañarlos. Taré, su padre, también se unió a la caravana, aunque no llegaría al destino final, pues moriría en la ciudad de Harán, a mitad de camino. Y entonces, en una mañana como cualquier otra, pero diferente a todas las demás, la caravana partió. Las ruedas de los carros crujieron, los animales mugieron y balaron, los niños corrieron entre las tiendas plegadas, y Abraham echó un último vistazo a las murallas de Ur. Dejaba atrás la civilización y caminaba hacia el desierto, guiado solo por una promesa. El viaje de Ur a Canaán no fue ni corto ni fácil. La caravana tuvo que seguir la ruta de las caravanas comerciales, un camino que formaba una fértil medialuna, bordeando el intransitable desierto sirio. Primero, viajaron por el río Eufrates, donde la tierra aún era verde y había abundante agua. Las palmeras se mecían con el viento, proporcionando una agradable sombra durante el día. Al anochecer, la caravana acampó, extendiendo sus tiendas de piel de cabra y encendiendo fogatas alrededor de las cuales se reunían las familias. Por la noche, el desierto se transformaba. El calor sofocante del día daba paso a un frío penetrante. El cielo se llenaba de estrellas incontables, esparcidas como diamantes sobre terciopelo negro. Abraham salía a menudo de su tienda y contemplaba aquella inmensidad. Allí, bajo aquel dosel cósmico, sentía la presencia de Dios, aunque aún no comprendía del todo a dónde lo llevaban. La caravana atravesó pequeñas aldeas y pueblos. En Harán se detuvieron un rato. Harán era una importante encrucijada comercial, una ciudad vibrante donde se cruzaban las rutas de Asiria, Babilonia, Egipto y Anatolia. Allí murió Taré, y Abraham permaneció allí hasta que Dios le habló de nuevo, reiterándole el llamado a continuar hacia Canaán. Cuando finalmente reanudaron su viaje, el camino se volvió más arduo. Dejaron atrás las verdes riberas y se adentraron en regiones más secas. El sol caía implacablemente sobre ellos. La arena lo penetraba todo, su ropa, su comida, sus ojos. El agua debía racionarse cuidadosamente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Pero Abraham no retrocedió. Cada paso era un acto de fe renovada. Finalmente, tras un largo y agotador viaje, la caravana cruzó las colinas de Palestina y llegó a la tierra de Canaán. Era una tierra diferente a Ur. No tenía las grandes ciudades amuralladas, los imponentes zigurats ni el comercio bullicioso. Canaán era una tierra de ondulantes colinas cubiertas de olivos y viñedos, de fértiles valles y llanuras costeras. La tierra estaba habitada por los cananeos, un pueblo que vivía en ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey. Adoraban a dioses como Baal y Asera, realizaban rituales que incluían prácticas abominables y tenían una cultura que no se parecía en nada a lo que Dios deseaba para su pueblo. Abraham llegó primero a Siquelm, una ciudad ubicada en un valle entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Era un lugar de gran belleza natural, donde había un roble considerado sagrado por los habitantes locales. Allí ocurrió algo extraordinario. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Imaginen el impacto de esas palabras.
Abraham había caminado durante meses, lo había dejado todo atrás, había seguido un llamado basado únicamente en la fe. Y ahora, por primera vez, Dios le estaba diciendo específicamente cuál era la tierra prometida. Esta tierra, Canaán, sería entregada a sus descendientes. Había un pequeño problema: Abraham no tenía descendencia. Él y Sarai eran ancianos y no tenían hijos. Pero Dios hablaba de descendientes, en plural, como si fueran incontables. En respuesta a esta revelación, Abraham hizo algo que se convertiría en su sello distintivo durante todo el viaje. Construyó un altar al Señor. Tomó piedras del lugar, las apiló cuidadosamente y allí ofreció sacrificio al Dios que lo había llamado y que ahora confirmaba su promesa. Ese altar era más que un montón de piedras. Era un testimonio, una declaración pública de que Abraham pertenecía al Dios verdadero. En una tierra llena de altares a Baal y otros dioses falsos, erigió un altar al Señor. Después de Siquem, Abraham continuó su viaje por la tierra, dirigiéndose al sur, a la región montañosa entre Betel y Ai. Allí, volvió a construir un altar al Señor e invocó su nombre. Abraham vivió en Canaán como extranjero. No tenía hogar permanente, ni tierras, ni ciudadanía en ninguna de las ciudades-estado. Vivía en tiendas, moviéndose de un lugar a otro con sus rebaños, siempre en busca de pasto y agua. Las tiendas estaban hechas de piel de cabra, teñida de negro. Aunque eran viviendas temporales, eran sorprendentemente funcionales. Divididas en compartimentos por cortinas interiores, ofrecían privacidad y protección del sol y del frío nocturno. El compartimento de las mujeres, donde Sarai pasaba la mayor parte del tiempo, tenía un telar donde tejía telas, cántaros de agua y aceite, y molinos para hacer harina. La vida era sencilla, pero no carecía de cierta prosperidad. Los rebaños de Abraham crecieron. Sus siervos eran numerosos. Se convirtió en un hombre rico, respetado por los reyes locales, aunque seguía siendo un peregrino sin tierras propias. Pero la promesa de Dios resonó en su corazón. Esa tierra pertenecería a sus descendientes. Un día, sus hijos poseerían esas colinas, esos valles, esas llanuras. Solo había un problema cada vez más doloroso: ¿dónde estaba ese descendiente? Pasaron los años. 1 año, 5 años, 10 años. La promesa seguía sin cumplirse. Abraham y Sarai envejecían. El cuerpo de Sarai, que ya había superado la edad fértil cuando llegaron a Canaán, tenía cada vez menos probabilidades de concebir. Los ciclos naturales de la mujer habían cesado. Humanamente hablando, la posibilidad de tener hijos era nula. Una noche, Abraham derramó su corazón ante Dios. «Señor Dios», exclamó, «¿qué me darás? Sigo sin hijos. El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, un siervo nacido en mi casa». La angustia en su voz era palpable. No cuestionaba a Dios, sino que expresaba el profundo dolor de ver cómo la promesa se desvanecía con cada día que pasaba. Entonces Dios volvió a hablar. Y esta vez, no solo repitió la promesa, sino que la amplió de una manera que dejó a Abraham sin aliento. Dios lo condujo fuera de la tienda. Era de noche, y el cielo del desierto estaba estrellado. En ausencia de contaminación lumínica, las estrellas brillaban con una intensidad que hoy apenas podemos imaginar. La Vía Láctea se extendía como un río plateado de horizonte a horizonte. Las constelaciones centelleaban en todas direcciones. «Mira al cielo», dijo Dios, «y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas». Abraham miró. Intentó contar. 1, 10, 50, 100, era imposible. Cuanto más miraba, más estrellas veía. Miles, decenas de miles. Una multitud incontable esparcida por la inmensidad del universo. Y entonces llegó la promesa: «Así será tu descendencia». En ese momento, bajo ese cielo estrellado, Abraham hizo algo extraordinario. Creyó en el Señor. A pesar de su edad, a pesar de la edad de Sarai, a pesar de la imposibilidad biológica, a pesar de todos los años de espera. Simplemente creyó. Y la Biblia registra algo profundo: esto le fue contado como justicia. No fueron sus obras, ni su perfección moral, ni sus sacrificios, ni su obediencia, aunque todo eso existía. Fue su fe, su confianza en el Dios que promete y cumple, incluso cuando todo parece imposible. Dios entonces estableció un pacto con Abraham. No fue un simple acuerdo, sino un pacto sagrado y vinculante. Para sellar este pacto, Dios le ordenó a Abraham que preparara un sacrificio peculiar.
Abraham trajo una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Cortó los animales más grandes por la mitad, colocando cada mitad frente a la otra, formando un pasillo. Esta era una antigua costumbre en la celebración de pactos. Ambas partes pasaban entre los pedazos, simbolizando que se comprometían bajo pena de muerte a cumplir los términos del acuerdo. Pero algo extraordinario ocurrió. Al ponerse el sol y la oscuridad cubrió el lugar, fue Dios, y solo Dios, quien pasó entre los pedazos. Representado por un fuego humeante y una antorcha encendida, solo Dios cruzó el pasillo formado por los animales sacrificados. El significado era profundo. Este pacto dependía únicamente de Dios. Abraham no necesitaba pasar entre los pedazos porque la responsabilidad de cumplir la promesa no recaía sobre él, sino sobre Dios mismo. Era un pacto unilateral, basado en la fidelidad de Dios, no en la perfección humana. En ese momento solemne, Dios declaró: «A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates». Pasaron más años. Abraham tenía 99 años. Había transcurrido casi un cuarto de siglo desde que recibió la promesa original. Y aún no tenía un hijo. Entonces Dios se le apareció de nuevo a Abraham y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí fielmente y sé irreprensible. Estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré enormemente». Abraham cayó rostro en tierra, reconociendo la majestad y santidad de quien le hablaba. Y Dios continuó: «En cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones». El nombre Abraham significaba Padre exaltado. Pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa Padre de una multitud. Cada vez que alguien lo llamara, reafirmaría la promesa de Dios. Su mismo nombre sería un recordatorio constante de que sería padre no solo de una nación, sino de muchas. Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara, ambos significando princesa, pero el nuevo nombre le trajo un renovado sentido de realeza y dignidad. Y luego vino la promesa aún más específica: «Sarai, tu mujer, te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él». Abraham tenía 99 años. Sara 89. La promesa parecía más imposible que nunca. De hecho, al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra y rió. No era una risa de burla, sino de incredulidad mezclada con asombro. ¿Cómo podía un centenario tener un hijo? ¿Cómo podía una mujer de 90 años dar a luz? Pero Dios respondió con una pregunta que resonaría a través de los siglos: «¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?». Tiempo después, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el encinar de Mamre, en pleno calor del día. Era mediodía, esa hora en que el sol está en su punto más alto, cuando incluso los animales buscan sombra y los hombres descansan. De repente, Abraham levantó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Incluso bajo el sol abrasador, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos, se inclinó hasta el suelo y les ofreció hospitalidad, como era costumbre en esa cultura. «Señor mío», dijo, «si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen bajo el árbol. Yo les traeré un bocado de pan para que se recuperen». La hospitalidad en el antiguo Oriente Medio era sagrada, y Abraham la ofreció con generosidad. Corrió hacia Sara y le pidió que preparara pan. Corrió al rebaño y escogió un ternero tierno y bueno, dándoselo a un sirviente para que lo preparara rápidamente. Trajo cuajada, leche y carne preparada, y se la sirvió a los visitantes mientras comían bajo el árbol. Entonces uno de ellos preguntó: «¿Dónde está Sara, tu esposa?». «Allí, en la tienda», respondió Abraham. Y el visitante dijo: «Seguro que volveré a ti a su debido tiempo, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo». Sara escuchaba a la entrada de la tienda, que estaba detrás del hombre que hablaba. Al oír estas palabras, se rió para sí misma. «Cuando yo envejezca», pensó, «y mi señor también envejezca, tendré aún placer». Era una risa de incredulidad. Una risa que ocultaba décadas de dolor, de esperanzas frustradas, de promesas que parecían eternamente pospuestas. Sara había llegado a la conclusión de que nunca tendría hijos. Su cuerpo ya había pasado por todos los cambios de la vejez. La idea de quedarse embarazada y dar a luz le parecía absurda, imposible, ridícula.
Pero entonces el visitante se volvió hacia Abraham y le dijo: ¿Por qué se rió Sara, diciendo: ¿De verdad tendré un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? En el tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Sara, asustada, lo negó: no me reí. Pero él respondió: no, te reíste. En ese momento, Sara comprendió que no estaba tratando con hombres comunes. El Señor mismo había visitado la tienda de Abraham. El Señor fue fiel a su palabra. En el momento señalado, tal como lo había dicho, Sara concibió. Imaginen la alegría, el asombro, la maravilla al darse cuenta de que estaba embarazada. A los 90 años, su cuerpo experimentaba algo que biológicamente no debería ser posible. Pasaron los meses. Su vientre creció. El bebé se movió dentro de ella. La realidad del milagro se hacía cada día más tangible. Y entonces, Sara dio a luz a un hijo. Allí, en la tienda, probablemente rodeada de sirvientes que ayudaron con el parto, con Abraham esperando ansiosamente afuera, sucedió lo imposible. Nació el hijo de la promesa. Lo llamaron Isaac, que significa el ríe o risa. El nombre era un recordatorio permanente de su risa incrédula cuando Dios prometió el hijo, pero ahora era un nombre de alegría, de celebración, del triunfo de la fidelidad de Dios sobre la imposibilidad humana. Sara dijo: Dios me ha dado motivos para reír, y todos los que oigan esto reirán conmigo. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara criaría hijos? Y sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. La risa de incredulidad se había convertido en risa de alegría. La promesa que parecía no cumplirse nunca finalmente se había hecho realidad. Habían pasado 25 años desde el llamado inicial de Dios a Abraham. Un cuarto de siglo de espera, de fe, de confianza, de momentos de duda y momentos de reafirmación. Pero Dios había cumplido su palabra. Los años pasaron. Isaac creció. Dejó de ser un bebé y se convirtió en un niño, luego en un joven. Era la alegría de Abraham y Sara. Más que eso, era la personificación misma de la promesa de Dios. A través de él vendría la gran nación. A través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero entonces, algo sucedió que pondría a prueba la fe de Abraham como nunca antes. Dios llamó: Abraham. Aquí estoy, respondió, como siempre lo había hecho durante todos esos años. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí como holocausto en uno de los montes que yo te mostraré. Detente. Lee esas palabras de nuevo. Deja que su peso se asiente. Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo. El hijo que había esperado 25 años. El hijo milagroso. El hijo de la promesa. El único canal a través del cual todas las promesas de Dios podían cumplirse. Y Dios no le estaba pidiendo simplemente que ofreciera a Isaac en servicio o dedicación. La palabra usada fue holocausto, un sacrificio en el que el animal era quemado completamente en el altar. ¿Cómo reaccionó Abraham? La Biblia simplemente dice: Abraham se levantó temprano en la mañana. No hay registro de cuestionamientos. No hay descripción de una noche angustiosa. No hay palabras de protesta o negociación. Abraham simplemente obedeció. Quizás la noche había sido larga y sin dormir. Quizás Abraham derramó lágrimas en silencio mientras Sara dormía a su lado. Quizás salió de la tienda y miró las estrellas, recordando la promesa de que sus descendientes serían como esos innumerables puntos de luz. ¿Cómo se cumpliría esto si Isaac moría? Pero Abraham había aprendido algo durante todos esos años caminando con Dios. Había aprendido que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que cuando Dios habla, puede hacer lo imposible. La Biblia nos dice que Abraham creyó que Dios tenía el poder incluso de resucitar a Isaac de entre los muertos, si fuera necesario. Confiaba en que, de alguna manera, Dios cumpliría su promesa, incluso si requería un milagro aún mayor que el nacimiento de Isaac. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Ensilló su burro. Cortó leña para el holocausto. Llamó a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo, y juntos partieron hacia el lugar que Dios le había indicado. Fue un viaje de 3 días. 3 días caminando bajo el sol. 3 días de pesado silencio. 3 días en los que Abraham cargó con el peso de lo que estaba a punto de hacer. 3 días en los que vio a Isaac caminando a su lado, riendo, hablando, vivo y sabiendo lo que Dios le había pedido. Imaginen esos 3 días. Las conversaciones alrededor de la fogata por la noche. Isaac,
inocente, sin saber lo que su padre planeaba. Los sirvientes, despreocupados, simplemente cumpliendo con su deber de acompañar al patriarca. Y Abraham, desconsolado, pero decidido a obedecer. Al tercer día, Abraham alzó la vista y vio a lo lejos el monte que Dios le había indicado. Allí estaba, el lugar del sacrificio. Les dijo a los sirvientes: esperen aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá. Después de adorar, regresaremos con ustedes. Fíjense en las palabras, regresaremos. En plural. Abraham aún confiaba en que, de alguna manera, él e Isaac regresarían juntos. Abraham tomó la leña para el holocausto y se la puso a Isaac, su hijo. Él mismo llevó el fuego y el cuchillo. Y así, los dos caminaron juntos, padre e hijo, montaña arriba. El silencio debió ser ensordecedor. El peso de la leña sobre los hombros de Isaac. El peso de la obediencia en el corazón de Abraham. Entonces Isaac rompió el silencio. Padre mío. Aquí estoy, hijo mío, respondió Abraham. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La inocente pregunta debió haber traspasado el corazón de Abraham como una lanza. Isaac no lo sabía. Confiaba en su padre. Estaba ayudando con los preparativos para adorar a Dios, como lo habían hecho tantas veces antes. Abraham respondió, y sus palabras fueron tanto una declaración de fe como una profecía: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y continuaron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó un altar. Colocó la leña sobre él. Sus manos trabajaban metódicamente, pero su corazón estaba agitado. Entonces se volvió hacia Isaac. No sabemos exactamente qué sucedió en ese momento. Isaac era joven, pero ya no era un niño. Podría haberse resistido, pero confiaba en su padre. Y, más importante aún, también confiaba en el Dios de su padre. Abraham ató a Isaac y lo colocó en el altar, sobre la leña. Imaginen la mirada en los ojos de ambos. El padre mirando al hijo. El hijo mirando al padre. El amor. El dolor. La confianza. Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Levantó el brazo. El cuchillo brilló al sol. Ese era el momento. No había vuelta atrás. Pero entonces, desde el cielo, una voz gritó: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió, como siempre. No le pongas la mano encima al muchacho, dijo el ángel del Señor. No le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. El cuchillo cayó de la mano de Abraham. Alivio, gratitud y adoración lo inundaron. Dios lo había visto. Dios había provisto. Dios había interrumpido el sacrificio en el último momento. Abraham levantó la vista y miró a su alrededor. Allí, atrapado por los cuernos en un arbusto, había un carnero. Dios había provisto el sacrificio, tal como Abraham le había dicho a Isaac. Desató a su hijo. Debieron abrazarse, con lágrimas corriendo por sus rostros. Entonces Abraham tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que, por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tu descendencia tomará posesión de las ciudades de sus enemigos, y por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por haber obedecido mi voz. La promesa fue reafirmada, ampliada y confirmada con un juramento divino. Abraham había superado la prueba. Su fe, probada y refinada durante décadas, había demostrado ser genuina. Estaba dispuesto a darle a Dios incluso lo más preciado para él, confiando en que Dios podía cumplir sus promesas de cualquier manera. Y Dios, que nunca tuvo la verdadera intención de que Isaac muriera, sino que quería revelar lo que albergaba el corazón de Abraham, recompensó esa fe extraordinaria. Abraham e Isaac bajaron juntos de la montaña. Regresaron con los sirvientes que los esperaban. Y regresaron a casa, donde Sara los esperaba. La historia de Abraham es la de un hombre que aprendió a vivir por fe, no por vista. Un hombre que confió en Dios cuando todo a su alrededor le decía que era imposible. Un hombre que dejó la seguridad y la comodidad para seguir un llamado divino.
Un hombre que esperó 25 años el cumplimiento de una promesa. Un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar incluso el regalo más preciado que había recibido, confiando en que Dios sabía lo que hacía. Y Dios fue fiel. Cada promesa que le hizo a Abraham se cumplió. Por medio de Isaac vino Jacob, por medio de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Por medio de Israel vinieron reyes, profetas, finalmente, siglos después, en Belén nació aquel que fue el verdadero cumplimiento de la promesa de que en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era descendiente de Abraham. Y a través de él, la promesa alcanzó no solo a Israel, sino a todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas. La historia de Abraham nos enseña que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, que vale la pena confiar en Él, incluso cuando el camino es incierto, incluso cuando la espera es larga, incluso cuando la prueba es difícil. Abraham fue llamado amigo de Dios, fue padre de una multitud, su nombre fue engrandecido, y a través de él, a través de su obediencia, a través de su fe, las bendiciones de Dios nos alcanzaron a todos. Esta es la historia de Abraham y la promesa de Dios. Una historia antigua, pero eternamente relevante. Una historia de fe, obediencia, paciencia y confianza. Una historia que nos invita a preguntarnos, ¿en qué confiamos? ¿Qué promesas de Dios esperamos? ¿Estamos dispuestos a seguir, incluso cuando no sabemos a dónde vamos? ¿Estamos dispuestos a esperar, incluso cuando el tiempo parece demasiado largo? ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando la petición parece imposible? Que, como Abraham, seamos hombres y mujeres de fe. Que escuchemos la voz de Dios y la obedezcamos. Que confiemos en sus promesas, incluso cuando todas las circunstancias digan lo contrario. Porque el Dios que llamó a Abraham, el Dios que prometió y cumplió, el Dios que puso a prueba en el monte Moriah, es el mismo Dios hoy. Él sigue llamando, Él sigue prometiendo, Él sigue siendo fiel. Y para Él, nada, absolutamente nada, es demasiado difícil.